Buen día a todos y todas. Saludos cordiales desde Ciudad del Este. Iniciamos esta pequeña charla sobre derecho administrativo. En la presentación habíamos leído el preámbulo de la Constitución Nacional que habla del pueblo paraguayo, es decir, los representantes del pueblo paraguayo. Y debemos tener presente que los elementos del Estado son la población, el territorio y el gobierno. El municipio tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 166 de la Constitución Nacional, que dice cuánto sigue. Los municipios son órganos de gobierno local con personería jurídica, que dentro de su competencia tiene autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Por tanto, el municipio es un gobierno de vecinos para los vecinos y tiene tres elementos como el Estado, cuáles son la población, el territorio y el gobierno. El derecho municipal, por tanto, regula el funcionamiento de esta institución que muy bien lo conocemos. Es la segunda institución después de la familia. Es el ente que más nos acompaña en nuestro día a día. Pero tiene un elemento primordial que es la población. Entonces, en esta primera charla, vamos a hacer un pequeño comentario sobre la población paraguaya en general y la población particular del distrito de Ciudad del Este. Luego lo tocaremos más adelante. ¿Qué es lo que nos identifica como nación? En el año 1986, el doctor Secundino Núñez, en un curso organizado en la Universidad Católica, había dicho que como Estado, como sociedad, teníamos un gran desafío: ordenar, estructurar y edificar el Estado paraguayo como sistema sociopolítico económico, servidor de la nación y promotor de sus valores genuinos. Y teníamos dos elementos para eso: nuestra religiosidad popular y su idioma nativo, hablado, cantado, rezado y celebrado. Entonces vamos a dividir esta charla hablando un poco de nuestra sociedad paraguaya tradicional, es decir, aquella sociedad de nuestros abuelos y padres. Y esta manifestación él lo hizo en el año 1986. Nuestra Constitución Nacional es el año 92. Y vamos a leer qué dice la Constitución sobre la población paraguaya, para lo cual vamos a leer el artículo 140 de la Constitución Nacional. El artículo 140 dice cuánto sigue. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. A su vez, el doctor Ramiro Domínguez, en esta obra que aquí tengo a mano, él es de la teoría que el pueblo paraguayo es esencialmente un pueblo de cultura muy particular
y peculiarmente franciscano. Entonces vamos a hacer una retrospectiva ya está en los orígenes de nuestra nación paraguaya, a ver si tienen razón estos estudiosos de nuestra cultura paraguaya. Y entonces nos vamos al mestizaje. Ya llegamos del descubrimiento de Asunción en 1537, cuando llegaron los españoles. Y de ahí nació la raza, o sea, nuestra nación guaraní. Entonces ya tenemos el primer elemento, que es el indígena. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre los pueblos indígenas? El artículo 62. El artículo 62 de nuestra Constitución Nacional establece: esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como un grupo de cultura anterior a la formación y constitución del Estado paraguayo. El Estado paraguayo recién se constituyó luego de nuestra independencia en 1811. Y tenemos el otro elemento, que es la población campesina, el artículo 114. El artículo 114 de nuestra Constitución Nacional establece cuánto sigue a la hora de la reforma agraria. Habla de la población campesina, es decir, nuestra Constitución reconoce la existencia de nuestra población campesina. Dice: la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Entonces ya tenemos los dos elementos, que es la población indígena, la población campesina, y otro elemento, de dónde viene nuestra raíz cristiana. ¿Por qué se dice que el Paraguay es un país católico? Entonces vamos al artículo 82 de nuestra Constitución Nacional. El artículo 82 dice: se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural, de la nación. Entonces tenemos tres elementos importantísimos en el mestizaje: la cultura autóctona. Los españoles, cuando llegaron los 400 españoles en 1537 para fundar Asunción, se encontraron con una población indígena. ¿Para qué vinieron los conquistadores españoles? Para difundir, para conquistar nuevas tierras e incorporar al reino español estas tierras, y para difundir la fe católica. ¿Cómo se formó nuestra nación? Con el mestizaje. Al llegar a Asunción en 1537, los 400 españoles encontraron una población indígena que no tenía aún contacto con gente europea, con otra gente. Entonces ahí se produce el mestizaje. Es decir, los españoles empezaron a casarse con nuestras indígenas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos hoy una cultura matriarcal? La mujer y el especialista en religiosidad popular,
el Monseñor Saavedra, ya hoy fallecido, él habla de que nosotros como paraguayos, tradicional estoy hablando, le queremos a nuestra mamá. Es decir, la mujer para nosotros es algo especial. ¿Por qué eso? Porque es mujer. En segundo lugar es mamá. Y en tercer lugar es consagrada. Entonces, cada año yajala cada cupepe en peregrinación, nuestra familia tradicional. Yo estoy hablando de nuestros abuelos y abuelas, porque con Añande ya un poquito misturado, mi brasilero, ya está muy fragmentada nuestra sociedad hoy día. Hay gente que cree, hay otro que no cree, y hay otra persona que cree tiene otra fe y otro que no tiene fe. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros indios? ¿Por qué nuestro origen? ¿Por qué nuestros antepasados indígenas hicieron el pacto con los españoles? Porque nuestra población indígena Tuila o navegáis por el río Paraguay, porque estaban los payaguás y mi enemigo fuera que navegaba en el río, ¿no? Y no podían cruzar el Chaco para ir a Perú para buscar oro porque estaban los guaycurúes. Es decir, Josefina Pla, por ejemplo, dice que es experiencia sin fuerza. Y al llegar los españoles que traían la cultura medieval, trajeron el metal, ellos trajeron armas, trajeron herramientas metálicas de metal, de hierro principalmente, que nuestra población indígena andorecoya. Entonces, ellos tenían la fuerza pero sin experiencia. Entonces se hizo el pacto sobre la base de la mujer paraguaya. Es decir, se le permitió a los españoles casarse con la india. Fue bien ella. Entonces, todo nuestro antepasado, todo lo que hoy somos, nace con este mestizaje. Entonces, hay que ver más la cultura. La cultura generalmente se transmite por medio del lenguaje, por medio de signos, de valores. Y es la forma muy particular en que una población se relaciona con la naturaleza, con sus semejantes y con Dios. Entonces la cultura tiene varios elementos, pero el elemento principal es el lenguaje. Y nosotros tenemos dos formas de lenguaje, el español, el guaraní. Hoy llega ahí la guaraní científico, hoy la yo para de la gente hoy. De todo aquello, de todo esto, como hoy, ¿por qué nuestra Constitución reconoce a la población indígena, a la población campesina? ¿Por qué le da valor a la Iglesia Católica? ¿Por qué reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de nuestra nación? Y ahí nos vamos a la historia. En 1575 llegan los primeros 22 franciscanos para catequizar Paraguay. Y entre ellos vienen Fray Luis de Bolaños. Fray Luis de Bolaños es el primer religioso que tradujo el catecismo y otros libros religiosos al guaraní,
es decir, se le reconoce aquel como el primero que evangelizó nuestro idioma guaraní. Seguidamente llegan los jesuitas. Y entre ellos, entre los principales jesuitas, está nuestro santo paraguayo Roque González de Santa Cruz. Y ellos empezaron una evangelización y empezaron a fundar pueblos. Los jesuitas hicieron lo que hoy han quedado, que son las reducciones jesuitas. Pero después fueron expulsados. Pero, ¿por qué dice Ramiro Domínguez de que dice que es particularmente franciscana nuestra cultura? Dice que, según los franciscanos llegaron a interpretar de que la colonización era un hecho irreversible. Y que vino para quedarse. Sin embargo, los jesuitas hicieron las reducciones. Y ahí trabajaron en comunidad los indígenas y no hubo contacto con la población, con la población española. Es decir, ahí no hubo mestizaje en las revoluciones jesuitas. Sin embargo, afuera sí hubo, y los franciscanos empezaron a trabajar, y hasta hoy le tenemos a los franciscanos en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado de eso? Según Antonio González Dorado, él cita que han quedado 6 características principales de todo aquello que se ha hecho en estos 500 años de nuestra historia. Y vamos a usar su comentario que aparece en este libro, El hombre paraguayo y su cultura. Él dice que destaca 6 elementos principales. Dice, la cultura paraguaya es una cultura sellada por la fe cristiana. Nadie duda que el Paraguay es un país católico. El pueblo vive sencillamente su rica religiosidad popular. Y la mayoría de los pueblos lleva el nombre de un santo patrón. Más adelante, al hablar de la sociedad urbano-industrial, José Nicolás Morínigo, en este mismo libro, va a manifestar de que nuestras poblaciones se han edificado, nuestros tabas se han edificado en base al templo, enfrente de una plaza, y quiénes eran las autoridades en nuestro Taba original. El país, el comisario y el juez de paz. Entonces, por eso que todas en nuestra ciudad, la mayoría de nuestras ciudades tiene esa conformación física. El segundo elemento que dice, la cultura popular paraguaya es una cultura celosa, incluso orgullosa de su identidad y gran capacidad de resistencia a lo foráneo. ¿De dónde viene esta capacidad de resistencia? Según la historia que él cita, había un indio Oberá, creo que una población argentina, ya por Misiones lleva el nombre, que formó un movimiento
colonización indígena. Y de ahí viene esa nuestra resistencia. El paraguayo es orgulloso, aparudo, pero somos orgullosos de lo que nosotros somos. Después todo esto se mostró en la guerra contra la Triple Alianza. Y bien sabemos en la guerra del Chaco cómo nuestros abuelos han defendido nuestra tierra. Inclusive donde el guaraní fue idioma oficial. Hoy hemos dejado hasta en los partidos de fútbol, en nuestras selecciones. Yo hablo de nuestra selección paraguaya, hasta el Mundial del 86 se usaba el guaraní como idioma oficial. Yo creo que hasta la era Chilaver se usaba el guaraní como idioma futbolístico. El Ipará, el Yopú, el Chutá, el Oyocabe, todo eso son elementos, son frases que se usaba al menos en el fútbol, porque ahora nuestro fútbol está muy europeizado. Eso se usaba bastante. Y en la guerra del Chaco fue idioma oficial. El tercer elemento. La cultura paraguaya es una cultura chamánica y mágica. Ya creéis la chamán, ya creéis la payé, ya creéis todo lo mágico, porque hay que tener presente que cuando llegaron los españoles en barcos, los indios fueron impactados, como ese barco, como ese arma, como gente de otro nivel. Entonces enseguida los indios le dieron el título de Caraíba o Caraí, es decir. Entonces el chamán guaraní era más o menos una persona que se dedicaba a lo mágico. Era más o menos dedicada al curanderismo. Ya que es la paella, ya ula pujapiro, ya cree en todo. Y creemos en el caudillismo, es decir, ya cree, tío, y la líder, Mesías, mi peteña, y coteña, de peteña, y coteña, la de guiana. Entonces, por eso que, así como el ganado tiene oí la humenondea, entonces nosotros también creemos siempre en un caudillo que nos solucione todo. Cuarto elemento. Encontramos una cultura de confianza y de confianza. Obvio, yo creo, usted es dirigente paraguayo, la interior, cree, suyo, ¿de dónde viene eso? Entonces, ¿de dónde viene eso? Cuando se hizo el pacto del mestizaje, es decir, se le permitió a los españoles casarse con nuestra mujer guaraní, enseguida, hoy, y los indios le dieron el título de Caray, a Oñe Pluma, o ganar espacio social. Enseguida subir la patrón y propiedad Guasuma. Y había algunos indios que no le gustaba eso, empezaron a salir del entorno, de la zona. Entonces, durante el gobierno de Irala, creo que allá por 1550, informarla encomienda, es decir, dividir la de territorio. Acá español su zona. Rula indio va por ahí con el Caraí español. Y se le llamaba mitayos. Y estos indios
que estaban reacios y que no querían venir a trabajar en la propiedad de los nuestros españoles, del Caraí español. Llama Conajera. Entonces, oye, Maretelo va en la propiedad de los españoles y sus hijos se llamaban Mitaí. De ahí viene nuestra palabra, que la palabra Mitaí le identifica a los niños. Entonces, de ahí viene esa relación de confianza y de confianza. Oí en los Ñenga, que nosotros vamos a estudiar también, y oí la paraguaya. Esta cosa va a pisar. ¿Por qué cuando un ingeniero agrónomo con la campaña o la charla técnica y la campesino algunos anteriormente? Pico se embojeta ningún tocapilla, pues. Entonces de ahí viene esa relación de confianza y de confianza. El quinto elemento es una cultura de parentesco y de la amistad. Cuando se hizo el pacto del mestizaje, o ni firmaba a base del puñadajo, la gente, los indios, al tener un cuñado español que se casaba con su hermana, con su pariente, con su sobrina, entonces un informado de lo que es la parentesco político. Y el moriajú para el indio era aquel pariente y hoy. Entonces, de ahí viene la cultura de nuestros parientes. Y la gente de la parroquia, de cuál, y nada más de la instrumentación, está en la arcola, lleva la arcola se pariente por la hija, arcola se amiga. Entonces, ¿de dónde viene eso? De allá en remonta allá al 1500, en el año 1500. Y él dice taxativamente, tener parientes en Paraguay y como en el antiguo mundo guaraní constituye la verdadera riqueza y la garantía de seguridad. De hecho, la sociedad paraguaya mantiene todavía una configuración parental difícil de entender para los. Por eso que los extranjeros fuera, no entiende pago azul la paraguaya, especial. Por eso Ramiro dice que nuestra cultura es particular, es decir, la cultura del parentesco y la amistad. Inclusive en el ambiente político anteriormente se decía al amigo se le daba todo y al enemigo palo. Entonces, es muy difícil que los extranjeros no entiendan bien cuál es nuestra identidad, nuestra cultura es muy particular. Y por último, él habla del sexto elemento que nos caracteriza a la cultura paraguaya, es la cultura del tecocactu, es decir, la cultura de la libertad. Que esa cultura de la libertad, el indio, nuestra población indígena precolombina era una cultura libre. Y Tecocatú era la cultura de la libertad. Es decir, Ñandé, inclusive en los momentos más difíciles, siempre la gente iba a medir, iba ahí por a mí. Y en el momento otro dice, cuando estudiemos la parte del Ñenga, dice, y gusto y gente mano. Es decir, nosotros siempre le encontramos el lado positivo a una adversidad. Y esta alegría en la adversidad se muestra también en nuestra cultura, en nuestra música, en nuestro giro, en nuestro folclore musical es alegre. La gente del giro que se polka, todo expresa alegría. Y inclusive el Saro Vera dice que nosotros somos un país especial
telúrico, parece la telúrico, ya el Julián del Valle. Y el paraguayo le canta a la mujer, le canta a la patria y le canta a su valle. Por eso que la ñantendeja al paraguayo, y cuamo y pauma, valle guapi, entonces enseguida ubicamos a ver la indígena allá y fácil ver a la. Entonces, esto es la parte de nuestra cultura tradicional paraguaya. Y Ramírez Domínguez dice que hoy nuestra cultura está muy fragmentada. Tenemos distintas realidades. Y nuestros pueblos hoy día ya estamos un poquito mezclados. Pero ese va a ser otro tema cuando estudiemos la sociedad, la nueva sociedad urbano-industrial y la sociedad de la información y del conocimiento donde vivimos. Entonces, resumiendo esta primera parte, podemos decir de que nuestra futura autoridad municipal, sea intendente o concejal, él va a ser un vecino igual a nosotros, pero con la nota de que también pueden votar los extranjeros con radicación mínima que la ley establece. Inclusive, y que tú ya eres intendente extranjero. Entonces, ahí está la nota característica. Y con esto concluimos esta primera parte de nuestra presentación. Luego, la segunda parte, vamos a hablar de la sociedad urbana